cuál es la diferencia ahora? En el fondo que los chicos, todos los estudiantes que participaron o todos los estudiantes que ingresaron a UCN pueden hacer la prueba de diagnóstico nuevamente en la tercera o cuarta semana de clases. Y es decir, los estudiantes que, es como un bono en el fondo, en base a que si un estudiante realizó el proceso de diagnóstico, luego participó en el proceso de nivelación online y participó en el proceso de nivelación presencial, ellos van a poder nuevamente rendir la evaluación y eso va a tener un pequeño porcentaje en su primera nota de álgebra de cálculo. ¿Sí? Entonces, en el fondo, un estudiante que si yo salí reprobado en el diagnóstico, y después claramente asumí un compromiso con esto y realmente reforcé, me comprometí y después obviamente me saco una buena nota en la prueba de diagnóstico nuevamente, eso va a contribuir en el fondo a mi primera nota. Y ahí los chicos ven en el fondo el beneficio directo de haber hecho todo este esfuerzo durante estos meses, así como está el tema de la gratificación y un montón de cosas. ¿Sí? Nosotros en lenguaje lo que hacemos es que efectivamente aplicamos el proceso del diagnóstico, luego los chicos tienen acceso a la nivelación y learning, que es un módulo de autoaprendizaje que está en la misma plataforma que ellos podrían haber desarrollado hasta el mes de febrero. Y nosotros no tenemos nivelación presencial de lenguaje, lo que sí tenemos es lo que llamamos la codocencia, es decir, en determinadas carreras, principalmente las carreras con la beca de nivelación académica, trabaja en un curso de primer año, trabaja articulado un profesor de lenguaje con el profesor de disciplina. ¿Sí? Entendiendo que el profesor de disciplina es docto en el fondo en relación a lo que está enseñando, a los contenidos, pero no necesariamente en tener estrategias para que los estudiantes aprendan mejor. Entonces ahí se apoya con el profesor de lenguaje que realizan actividades en conjunto durante el semestre. Y así potenciamos en el fondo el uso del vocabulario técnico, lo que es la alfabetización académica, el tema del desarrollo de habilidades de pensamiento, ¿sí? Y ahí se trabaja de manera articulada. Eso que corresponde en el fondo al lenguaje. Sí, es interesante. Lo hace la Diego Portales también. También está trabajando bajo esa misma línea. Porque en el fondo es como una nivelación contextualizada. Sí, en base eso lo hacemos, pero no con el... no con el docente de disciplina. Sí. Para allá vamos, es tremendo lo de ustedes. Sí, así que ahí estamos avanzando en esa línea. Y lo que contempla en el fondo el psicoeducativo, como hay un instrumento en el fondo que nos recoge un poco los aspectos más psicológicos, alguna sintomatología que puede presentar ahí. Los estudiantes que presentan algún tipo de riesgo son derivados directamente a la unidad clínica de nuestro departamento, o sea, de nuestro programa. Es decir, estudiantes que presentan algún perfil de riesgo de ajuste socioemocional son llamados a una entrevista personalizada en el momento para detectar o clarificar un poco el diagnóstico, entendiendo que si hay un chico en el fondo con algunos rasgos ahí, importante pesquisarlo desde el inicio. Y obviamente toda la información que se está recopilando ahí en los diagnósticos, se realiza un informe por carrera, en donde se entregan lineamientos y también acciones que el jefe de carrera debiera tomar en conocimiento y además tratar de reflejar lo que está reflejado en sus estudiantes de ingreso en las distintas líneas que realizan los jefes de carrera. Porque los jefes de carrera también tienen innumerables acciones, también realizan actividades con sus estudiantes y en la medida que tengan mayor información es más fácil que las estrategias sean más pertinentes. Entonces la idea en el fondo es que los jefes de carrera ya pronto van a tener sus informes personalizados en donde no solamente se les envía, sino que además se les explica. O sea, cada uno de los profesionales de éxito académico vamos personalmente, se los entregamos a los jefes de carrera y les explicamos la información que está contenida ahí. Porque un ingeniero no tiene por qué saber lo que es un perfil psicoeducativo. O sea, también hay que tratar de contextualizar acerca de lo que es la información que estamos entregando y para qué les puede servir, finalmente. Así que en eso estamos. Realizamos en el fondo cartas informativas a los estudiantes donde les especificamos claramente las fechas, dónde debían presentarse, cómo debían presentarse, cómo ingresar a la plataforma, las fechas y constantemente les estábamos mandando mail, en el fondo recordándoles, hicimos una calendarización de las actividades. Y aquí en el fondo todos estábamos informados, los jefes de carrera, teníamos tutores. Cuando los chicos terminaban el último proceso de matrícula, los llevamos a los laboratorios de computación, unos tutores, ¿cierto? Y les enseñábamos cómo ingresar, qué nombre de la plataforma, cuál era su contraseña, cosa que... Y después, durante esos 4 días que teníamos para que ellos desarrollaran, todos los días en la mañana nos generábamos listados en donde había un monitor llamándolos, diciéndoles, ¿sabes qué? Te matriculaste ayer y no has contestado los instrumentos, recuerda que tienes que...
Y en el fondo es todo como o sea, son hartos recursos que se invirtieron y varias acciones tendientes a que los estudiantes realmente estuvieran informados. Así que ahora estamos en el proceso de nivelación y nosotros vamos ahora a hacer los análisis respectivos. La idea de nosotros es obviamente después conocer cuánto de lo que estamos realizando está impactando en los niveles de retención y de aprobación de los estudiantes. Y cuántos de los estudiantes que incluso con este proceso de nivelación deben seguir con las tutorías, deben seguir con la nivelación, deben seguir con la psicopedagoga en el fondo, porque claro, son estrategias que no todos les sirven. Hay algunos que traen en el fondo un poquito que tienen que apoyarse, pero hay otros que traen un poco, bastante vacío en el fondo que hay que seguir trabajando con ellos durante todo el año. Así que estamos en eso avanzando con respecto a la caracterización. Dime una cosa, en el caso de los tutores, que serían como nosotros facilitadores, nosotros son los estudiantes destacados del curso superior. ¿Ustedes le hacen un proceso también de capacitación a los chicos? Sí, ellos en el fondo, bueno, las chicas van a un poco más profundizar cuando tengan la presentación, pero aparte, o sea, la selección del tutor finalmente es un inicio. Nosotros tenemos una tutoría que le denominamos tutoría integral. Nosotros no lo damos solamente énfasis al concepto académico, sino que finalmente el tutor tiene que tener un perfil también muy social, muy relacional, muy potente, de transformarse en un referente para los estudiantes. Entonces, también para nosotros es sumamente importante que se equilibren ambas cosas. No solamente que sea muy bueno, que enseñe muy bien, sino que también trate de ser un referente. Y en ese proceso, en esa instancia, es que ellos pasan por un proceso de capacitación, capacitaciones iniciales y capacitaciones intermedias. Además de estar en capacitaciones de concepto un poco más pedagógico con el Centro de Innovación Metodológica que tiene la universidad. O sea, en el fondo tratamos de nosotros capacitarlos en las variables socioemocionales, en el concepto de líder, de liderazgo en el fondo, sino que también desde lo más técnico, desde lo pedagógico, con el centro o con la unidad técnica especializada que tenemos dentro de la universidad. O sea, ellos finalmente se transforman, adquieren muchas competencias, o sea, son chicos que realmente los que han pasado con nosotros desde el 2013 son estudiantes realmente destacados que finalmente marcan una diferencia en relación a sus pares. Son chicos que tienen mucho desplante, que son capaces de defender sus ideas, que son muy proactivos, que son comprometidos. ¿Por qué? Porque el proceso de selección de nosotros también es como bien exhaustivo. Nosotros le aplicamos entrevistas por competencia, le aplicamos test psicológico. En el fondo hay hartos vallas que ellos tienen que saltar, que no solamente que soy bueno en las notas, sino que finalmente para que se mantengan también. Los evaluamos constantemente, lo evalúan sus tutores, lo evalúan las coordinadoras. En el fondo, entonces, y hay veces que hay perfiles que no se ajustan y simplemente se les pide que no sigan participando. Claro, en el caso nuestro, en el plan de nivelación, nosotros también hacemos convocatorias, pues también tenemos perfil de facilitador, ¿no es cierto? Y nos fijamos también en el rendimiento académico, pero además en estas competencias blandas que son necesarias también para los estudiantes. Y se hace la convocatoria, ¿no es cierto?, en diciembre. Entonces en enero ya se empieza la selección con entrevistas también. También hacemos que ellos contesten los instrumentos para ver un poco el nivel de competencias que tienen. En el fondo, el lenguaje, matemática también, porque una cosa es la calificación, pero también las competencias efectivas. Y tienen un proceso de preparación, por ejemplo, primero ahora, antes de empezar el proceso de diagnóstico, ya. Bueno, esta semana, ¿cierto? Capacitación para el proceso de diagnóstico, después capacitación para la inducción, tanto desde el punto de vista de contextualizarse en el proyecto, como en cada área específica, el lenguaje, algunos otros en matemáticas, y del uso de las TICs también, y en estrategias de aprendizaje, que somos el equipo, la colega psicóloga, la doctora del lenguaje que tenemos en el equipo, la profesora y magíster en matemáticas, son ellos los que preparan a los alumnos. Ahora, normalmente pasa lo mismo que acá con ustedes, que aquellos que llevan más trayectoria también se marcan una diferencia y consiguen trabajo inmediatamente. Entonces tenemos ese proceso, que es semejante, digamos. Ahora, la otra pregunta que quería hacer, este tema de la codirección con los profesores, eso creo que es un tema muy, muy interesante. La codocencia. Con el docente, con el docente, sí. Con la experiencia que tienen ustedes, ¿cuál ha sido la estrategia que le ha permitido este trabajo colaborativo con el profesor de aula? O sea, no es un trabajo fácil, porque era una iniciativa que estaba piloteándose en el fondo desde el año pasado, de la beca Nivelación Académica 2015. ¿Por qué? Porque habíamos sumado la estrategia de sumarle a los chicos bloques de nivelación de lenguaje. Pero los chicos, en el fondo, con un perfil más ingenieril, hay que lata.
qué lata, porque a mí no me va a servir el lenguaje, si yo soy ingeniero no me va a servir. Yo no hablo. Entonces la asistencia fue realmente muy baja y estrategias que no nos sirvió. Entonces en algún momento pensamos y comenzamos a investigar y aparece esta iniciativa que tiene mucho de, en el fondo, de trabajar en conjunto, porque no es fácil que un profesor que dicta su asignatura en primer año y que tiene mucho tiempo dictando su asignatura y que obviamente ya tiene las clases casi listas y lo vengo haciendo así hace un montón de tiempo, y que venga un profesor de lenguaje que es distinto a mí en el fondo y que me venga a decir cómo poco menos hacer las clases, eso genera un poco de ruido en el fondo. Pero la idea en el fondo es construir en conjunto, más allá que imponer o cambiar cosas, sino que entonces ahí el tema de la negociación que se puede realizar con el docente es interesante. O sea, si el docente que está realizando la asignatura realmente se compromete y cree que finalmente esto le va a aportar a su clase, es vital. O sea, ese proceso de pololeo, por así decirlo, entre el profesor de lenguaje y por ende el profesor de lenguaje también debe tener determinadas competencias. O sea, tiene que realmente seducir al otro profesor que efectivamente trabajen en conjunto, porque no es algo que esté instaurado desde la vicerrectoría académica, sino que finalmente es como, ya trabajemos en conjunto a ver qué resulta esto. Con una misma meta. Una misma meta. Y lo que ha surgido muy importante, por ejemplo, es que como el profesor de disciplina, como se generan actividades en conjunto, ha permitido ordenar sus contenidos y principalmente la forma en que está evaluando a sus estudiantes. Porque muchos profesores dicen, bueno, va un ensayo. Ya, pero ¿un ensayo de cómo? Existen 1000 formas de hacer un ensayo y 1000 formas de evaluar un ensayo. Entonces el profesor de lenguaje con el profesor de disciplina comienzan a trabajar, bueno, ¿qué vamos a evaluar? Tú evalúas el contenido, yo evalúo la forma, pero le entregan la pauta con anticipación al estudiante. Entonces el estudiante sabe perfectamente que debe tener en el fondo un desarrollo de la idea o un cierre, una conclusión. Entonces ya le ayuda al profesor, siente que realmente es un aporte y que finalmente él está aprendiendo y que los estudiantes también están desarrollando las competencias. Bueno, está muy bueno lo que están haciendo, francamente. Es una conveniencia que desde la evaluación